Alejandro Berkovich, por primera vez en Futurock. Le damos la bienvenida. Gracias, Ale, por venir. Gracias, Gaby, para vos. Vale. Gracias, NASA. Gracias, Lean. Es un honor estar con ustedes acá y me encanta conocer Futurock. Me invitaron muchas veces, pero muchas veces en el horario en que estoy yo al aire. Y bueno, no se había dado. Gracias. Bueno, y una muestra de amor, ¿no? Porque se está cayendo el planeta afuera, está lloviendo muchísimo. Y Ale se levantó en Vicente López y vino para acá, hasta Almagro. Sí. Así que le agradecemos especialmente. A mí Almagro, acá donde pasé unos 10 años hermosos. Años de locura y descontrol. Ale acaba de publicar El país que quieren los dueños por Editorial Planeta. Un librazo, la verdad, que está, bueno, él escribe la introducción, escribe el primer capítulo, pero también tiene ensayos de Cecilia Ricap, de Lara Bersten, de Juan Odicio, de Gustavo García Zanotti y de Augusto Tartufoli, más conocido como Tartu. Sí. Lo estoy leyendo y la verdad es que es un libro que llena las expectativas que te genera desde el título, desde el autor. Está muy bien enfocado, porque la verdad es que es un tema. Ale empieza diciendo, es una discusión que nos debemos, una discusión sobre la clase empresarial en la Argentina, la élite empresarial en la Argentina, y qué responsabilidad tiene esa élite sobre el curso del país en los últimos años. Y la verdad es que lo escriba Ale, que venga Ale, es un gusto, un honor, porque es uno de los periodistas que más admiro, que más escucho, que más sigo. Me parece una suerte, ya se lo deben haber dicho, un continuador de Sloto, otro periodista al que seguí mucho y admiré mucho también. Así que estoy muy contento de que estés acá, ¿vale? Gracias, Gaby, es mutuo, loco. Bueno, ahí está, mirá, nos damos la mano. Qué grande, en serio, es mutuo. Me encanta este equipo, pero más sabés que te sigo. Bueno, hemos conversado a lo largo de nuestras carreras 1000 veces. Es cierto. Y la valoración es la de siempre, loco. Gracias. Cada párrafo de El país que quieren los dueños, de lo que he leído hasta acá, es como una sentencia. Con mucho concepto, mucha información y que permite hablar durante horas. Siempre nos preguntamos en este programa, y siempre que podemos entrevistar a algún empresario, le hacemos una suerte de trampita, le preguntamos, ¿con qué gobierno le fue mejor a tu empresa o a las empresas en Argentina durante los últimos 20 años? Y esperamos ahí que nos contesten concretamente desde los datos. Y en general a las empresas en los últimos 20 años les fue mejor en la primera etapa de este siglo, con el kirchnerismo. Y después le preguntamos, ¿y por qué los empresarios apoyan a los gobiernos con los que les fue peor? Y es una pregunta que yo siempre me hice. Hay distintas hipótesis sobre el tema. Ale tiene una respuesta sobre esto y me gustaría empezar por ahí. Sí, la hipótesis que despliego en el primer capítulo, en ese primer ensayo que vos veo que ya leíste, porque ya desarrollé una metodología para ver hasta dónde llegó el que me está entrevistando. A simple vista, mirando el lomo del libro, te das cuenta. Bueno, a ese capítulo le entré con una hipótesis, que es que los grandes empresarios, el gran capital, encontró en Milei un ariete para llevar adelante algo que hacía tiempo que quería llevar adelante, que es una guerra contra un Estado que se había sobredimensionado a su gusto. Acá me meto con la tradición marxista tradicional que dice que el Estado está al servicio del gran capital. Claro. Esto me generó muchas discusiones muy fructíferas estas últimas semanas desde que se publicó el libro, con gente que ha leído a los clásicos marxistas. Y yo no niego que el capital ha sido una gran ocasión para la acumulación, para dirimir problemas incluso entre distintas empresas o entre distintos sectores, distintas ramas. El Estado ha sido eso. Exacto. No niego que, como dice Marx, como dice Engels en el manifiesto, el Estado sea un comité ejecutivo de los asuntos de la burguesía en su conjunto. Ahora, lo que también ocurrió en estas últimas décadas es que el gran capital encontró en el Estado un rival en la administración del excedente. Más bien, no un adversario que quisiera controlar el proceso productivo, pero sí algo que hace que se escape a su control una parte de lo producido por la economía. Y esto se vio muy claro en los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, en los discursos de algunos personajes como Paolo Roca.
Paolo Roca, que apoyó y luego desapoyó a todos los gobiernos, desplegó en los últimos 10 años un discurso bastante metódico, bastante estable de denuncia del sobredimensionamiento del Estado. Entonces vos lo veías cuando lo cagó a pedos a Martín Guzmán en un seminario pro pymes, lo veías cuando le hablaba a Macri, lo veías incluso cuando todavía le hablaba a Kicillof desde desde una confrontación que había nacido cuando Kicillof osó sentarse en su directorio. Claro. ¿Se acuerdan, no? Sí, Ese claro. momento. Bueno, quizás ese fue el momento en el que el gran capital argentino empezó a ver como rival al Estado, cuando se sentó en su directorio. Era muy incómodo. Fue post-desarme de la CFJP, digamos. Exacto, años 2012. Fue un tiempo después. Vudú era el ministro. ¿No era Vudú el ministro? No, lo empezó a hacer seriamente Kicillof. Ok. Vudú fue cuando estatiza la parte, la CFJP y la parte de las empresas que tenían la CFJP en su cartera, las deja como participaciones pasivas. Testimoniales, pasivas. Kicillof después empieza a nombrar directores, que ahí se arma el quilombo, ¿se acuerdan? Estaba él mismo, pero empezó uno de los directores era Emanuel Agis, que hoy tiene muy buena relación con las empresas. Bueno, en cualquier caso, lo que encuentra el gran capital es un cuerpo extraño en el funcionamiento de la economía. Y ese cuerpo extraño también coincidió con un momento de expansión de ciertas capacidades del Estado. El Estado empezó a hacer más cosas y eso implicaba que una porción del producto, del excedente, no estaba en control de esos grandes capitalistas. Ajá. Bueno, eso... Estás contraviniendo la teoría marxista. Bueno, matizándola. En este caso, en realidad el libro recoge mucho de la teoría de la dependencia de los años 50, 60, recoge el marxismo porque es el sustrato donde yo me formé, pero sobre todo busca reflejar mis conversaciones con los dueños de la Argentina de estos últimos 25 años. Yo desde muy chiquito iba a cubrir la UIA, las internas de la Unión Industrial, a los 18, en el año 2000, 2001, y a partir de ahí desarrollé diálogos con algunos de los que aparecen en el libro, entrevistados, qué sé yo, Eduardo Ornequian, por arrancar por el jefe de Milei durante tanto tiempo. Está re bueno como lo contás, el almuerzo que tuviste con Ornequian. Sí, fueron varios, y aparece Guillermo Franco, ¿viste? En un momento medio mayordomo. Una carpetita, sí. Pero la verdad, lo que encontraron en Milei es algo que también sintoniza con un embate mundial que se está dando en esta época del gran capital contra el trabajo, la famosa lucha de clases que Warren Buffett hace 20 años admite que su clase está ganando, y que ahora gana, por supuesto, en mucha mayor magnitud. Bueno, ese embate y la disputa con un Estado que veían que se había ido de mambo, son dos políticas para las cuales el gran capital ve en Milei un gran ejecutor. Entonces, para mí, por eso es la apuesta por Milei, aún a pérdida, aún en un contexto en el cual algunos de estos grandes empresarios va a ver sufrir a sus empresas. El tema es que, por un lado, ellos ya se emanciparon de la Argentina, construyendo todo un entramado societario fuera del país que convirtió a las empresas locales en multinacionales. Eso también les había permitido emanciparse un poco del Estado, porque pagan impuestos solamente por una parte de lo que tienen, pero también en un punto se habían diversificado sectorialmente como para no perder tanto en caso de que un sector como la industria, mercado internista, pierda. Ahí está el caso de Paolo Roca, de vuelta. El dueño de Techint se convirtió de siderúrgico en petrolero, en 20 años. Vos decís, en 10 años. El comité ejecutivo de la UIA tienen más campos que en la rural. Sí. Sí, eso me lo contó el Vasco de Mendiguren apenas tiene campos. Que tiene campos en Puan, provincia de Buenos Aires. Apenas lo conocí hace un montón de años. Y después lo fui corroborando. ¿Sabes qué? El que primero lo hizo fue un sociólogo muy capo que se llama José Luis de Imaz,
que escribió Los que mandan, Mirá. un clásico de los años 60, pionero de la sociología de las élites. Es buenísimo ese libro. Me lo compré por Mercado Libre. Tomado. Sí, porque no lo encontraba en ninguna librería. Y en un momento lo busco y estaba en una librería de viejo de San Telmo, ¿viste? Y bueno, lo fui a buscar. Ahora hay un debate sobre el tema de el subsidio del Estado a los privados. Ahora con este tema de Tierra del Fuego está bastante en debate, y ahí conecta con el tema de Galperín también, porque uno dice, bueno, pero ahora están con el tema de que cuesta $1.000 millones el esquema de la isla. Ahora el gobierno también, el Estado Nacional también subsidia a otros sectores. Subsidia a la automotriz, subsidia a Mercado Libre. O sea, ahí hay un tema para explorar. Sí, claro, está bueno plantearlo así, porque lo que se pregunta en el ensayo dedicado a los grandes patrones tecnológicos, Cecilia Ricap, lo que se pregunta es exactamente eso. ¿Qué deja Mercado Libre? Claro. ¿Qué deja Galperín en Argentina? Porque sabemos que se fue a vivir a Uruguay para pagar menos impuestos a su propio patrimonio. Sabemos que embolsa subsidios cuantiosos, fueron 200 palos y 100 palos el año anterior, ¿no? Bueno, ese nivel. Y dice Cecilia Ricap, no hay una sola plataforma en América Latina cuyo negocio no sea una copia de una plataforma ya creada en los países líderes del capitalismo digital. O sea, todo copia lo de Mercado Libre. Eso es lo interesante de lo que plantea Ceci. Ceci es una economista argentina súper prestigiosa en Europa, labura con Mariana Mazzucato en Londres, y se especializó en estudiar algoritmos y plataformas, la economía política de lo digital. Y justamente, tomando la teoría de la dependencia, lo que se pregunta es hasta qué punto son desarrollos nuevos lo que hacen cada uno de estos unicornios. Y cuenta un caso que a mí me parece súper gráfico, que es el caso de Machinalis. Machinalis era una empresa cordobesa que germinó en la incubadora de la Universidad Nacional de Córdoba. Empezó a hacer inteligencia artificial en 2009, o sea, recontra pionera. Hacía soluciones de inteligencia artificial para varias empresas, entre ellas para una incipiente todavía Mercado Libre, que empezaba a desarrollar Mercado Pago. Le vendía servicios a ellos, pero también a otras compañías, hasta que en 2017, creo, Mercado Libre se la compra. Contrata a los que hacían inteligencia artificial para distintas empresas para que lo hagan exclusivamente para Mercado Libre, pero no los hace volar lo suficiente como para que compitan con las inteligencias artificiales norteamericanas. Los deja ahí haciendo mejoras en su propio algoritmo. Y cuando sale ChatGPT, contrata ChatGPT, Mercado Libre. En vez de darle rosca o potenciar su propia empresa, que había crecido además en la incubadora de la universidad pública, la deja ahí, y además obtura la posibilidad de que esa misma empresa trabaje para otras compañías. Claro, vos mirás, no había mercado en Argentina para que fructificase una compañía de inteligencia artificial pionera en el mundo. Bueno, habría estado bueno que tuviera mercado en la región, aunque sea. Y podría haber tenido mercado en la propia Mercado Libre, en el ecosistema regional de Mercado Libre. Sin embargo, lo que cuenta Ceci es, como está pensada la estructura de Mercado Libre y de ese negocio, está pensado vasalláticamente respecto de la nube de Amazon, de Amazon Web Services. Entonces, fíjate cómo se nutre Galperín de subsidios impositivos, exenciones impositivas, profesionales de calidad formados por la universidad pública. Trabajo calificado también que hay en Argentina disponible, redes que puede usar y que permiten aplicar su algoritmo y que la gente reparta y lleve las cosas a tiempo a los lugares, pero después cuando tiene que pagar impuestos para sostener todo eso, se va. Ale, es interesante lo del tema, perdón, cortito, lo de la destrucción del Estado. Vos decís, bueno, acá hay una idea de destrucción del Estado, de achicamiento del Estado. Vos hace un tiempo estuviste en China, tanto China como Estados Unidos tienen estados grandes y empresas transnacionalizadas muy grandes. ¿Cómo se lee eso, digamos? O sea, ¿los empresarios de China y Estados Unidos también piden una destrucción del Estado? No. Los de China trabajan articuladamente. O sea,
se puede ser empresario y hacerse millonario en tanto no disputes el rumbo productivo y la planificación bueno, eso no está mal. Social del país. Qué sé yo, a mí me pareció fascinante, bueno, pero a la vez me pareció aterrador en otros aspectos. Obvio. Claro. El control social, el reconocimiento facial, el traqueo permanente de lo que haces. Bueno, pero las empresas de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, también trabajan con una línea desde el gobierno de Estados Unidos. Recontra, sí. Sí. O sea, no están diciendo maten a... Bueno, a mí me interesaba este tema y me quedó como pregunta así estructural para hacerte del capítulo que escribiste vos, porque vos decís, los empresarios argentinos renunciaron a la posibilidad de desarrollar un proyecto productivo en la Argentina y de conducir ese proyecto productivo. Y yo me pregunto, también decís hay una suerte de consenso extractivista en la Argentina, que es verdad, desde Cristina, Massa, el PRO, Milei, todos apuestan a que la salida de la Argentina es vaca muerta y la minería, sí, con mayor o menor grado de industrialización de lo que salga de ahí. Ahora, ¿cómo hace el Estado para lograr que los empresarios confluyan en ese proyecto, que la conducta de los empresarios vaya en la misma dirección? Se trata de una cuestión de seducción de esos empresarios desde el Estado, desde la política, de disciplinamiento. ¿Cómo es eso? Viste que el culfismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esos sectores plantean como no nos tenemos que llevar mal con los empresarios. El problema del peronismo o del kirchnerismo es que se peleaba todo el tiempo con los empresarios. ¿Cómo lográs ese proyecto de desarrollo nacional? Bueno, es que me parece que justamente el espejismo al que persiguen esas tradiciones o esas vertientes de la forma de pensar políticas económicas en Argentina, es un espejismo que nunca existió. Me sale citarte a Sabina: no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Y lo que nunca jamás sucedió es que haya habido una burguesía nacionalista comprometida con el país en Argentina, como la hay, por ejemplo, en Brasil, sin ir más lejos. Claro. Esa nostalgia de lo que nunca jamás sucedió invadió en un primer momento al kirchnerismo, al primer kirchnerismo, al de Néstor, al que quizás reivindica ese... llamémoslo post-kirchnerismo, sí, claro que lo reivindica, culfista, claro. Sí. Y que, sin embargo, sigue persiguiendo el mismo espejismo. Estas élites renunciaron varias veces ya a encabezar un proceso de desarrollo autónomo de la Argentina, pero ahora, con Milei, esa renuncia es más profunda y quizás irreversible. Ellos lo que están diciendo es: Argentina ya fue, no se puede con esta gente, por nosotros, ¿no? Sí, sí, claro. A mí me lo dijo casi textualmente uno de los empresarios más importantes de la Argentina el año pasado, en el 23, cuando fue la campaña. Me dijo, creo que lo pongo en el ensayo, sin nombre, porque este sí fue off profundo, me dijo: nosotros ponemos guita en todos, nosotros tenemos que estar bien con todos y sabemos que Argentina va a ir para un lado ahora en un bandazo, para el otro lado en un bandazo dentro de 2 años. Lo que vos tenés que saber, me dice, es que así no se puede. Es que no se recupera. Claro, yo la pongo, está todo bien, pero así no voy a jugármela por este lugar. Y es el problema que tenemos. Es que no se la juegan ni siquiera con las ventajas que les da Milei ahora para invertir en esos sectores extractivistas. Eso es lo que también destaca Lara Bernstein. Aún con el RIGI, aún con las mega ventajas que nunca soñaron tener, no invierten. Claro, pero Ale, los empresarios marcan esto, pero al mismo tiempo, digamos, si uno mira los balances año a año de cada empresa, uno puede decir, bueno, durante esta etapa gané más, durante esta etapa gané menos. Digo, a mí hace unos días un empresario me decía: el empresario por definición es gorila, me dice, porque nunca va a poder estar de acuerdo con una canción que hable de combatir al capital. Sin embargo, lo que me decía es, la realidad es que durante los años en donde reinó combatiendo el capital, nosotros ganamos más plata
que el año y medio en donde ahora Milei gobierna y la realidad es que está destruyendo ese capital. Sin embargo, públicamente salimos a bancarlo a Milei y vamos en contra del peronismo. Digamos, vos hablás de una renuncia, pero el empresario renuncia y ¿qué es lo que gana? Digamos, busca ganar el sentido común, busca priorizar las ganancias personales por fuera de lo que suceda con la empresa. ¿Qué es lo que está ganando cuando busca esa renuncia? Yo te diría que hay dos fenómenos, NASA. Uno es que priorizan el stock sobre el flujo. O sea, priorizan el patrimonio que está a buen resguardo de la intervención del Estado en una guarida fiscal o en una cuenta en Delaware, en un banco grande de Wall Street o en Uruguay. Digo, la vez pasada, Gustavo García Zanotti, otro de los ensayistas de este libro, me pasó un gráfico que mostré el lunes en C5N, en La Ley de la Selva, de cómo aumentaron las tenencias financieras de argentinos en Uruguay. Según el Banco Central de Uruguay, se duplicaron en los últimos 2 años. O sea que hay un montón de gente, que estos te diría yo son como los intermedios, no son los mega archimagnates que tienen ya Luxemburgo, vía Panamá, Países Bajos. No. El que tiene más o menos buena guita, un tipo que tiene departamentos, por ejemplo, o que hace inversiones financieras, y bueno, la va llevando a Uruguay. Y aumentó al doble la cantidad de dinero de argentinos en Uruguay. Entonces me da la sensación de que por un lado priorizan ese stock respecto del flujo, no les importa tanto el flujo de la actividad de la empresa del año, sino más bien que ese patrimonio esté a resguardo y no sea intervenido ni grabado ni nada. Y por otro lado, la reconversión sectorial que te decía. En los 90 un montón de empresarios también claro. en los actos oficiales cantaban combatiendo al capital, claro. Y en las políticas económicas no lo combatían para nada, ¿no? Escúchame, estamos ya en la recta final de la charla y me gustaría hacerle a Ale el juego de la democracia. Hace rato no lo hacemos. Para mí es interesante la respuesta de Ale. Yo quiero hacer una polla antes. El juego de la democracia, Ale, es, y le voy a dar tiempo para pensar, no lo voy a cagar. Sí. Es el mejor y peor presidente del 83 para acá. Pero antes de que Ale responda, yo hago una polla poniendo para mí qué va a responder Ale y quiero que ustedes también participen. Una anotación. A ver, NASA, ¿qué pones? Desde el 83 para acá. Sí, yo he puesto ahí. Yo voy a coincidir, perdón. Está bien, dale. Sí, ahí está NASA haciendo... Ah, mira, interesante. A ver... no le muestro. No veas. Acordate que yo hice un documental sobre 2001. Sí, está bien, nos da pistas. Está bien, ahí NASA quizás... Pero igual por eso pensé, esto, lo pensé durante mucho tiempo. Dale, a ver, mejor y peor presidente del 83 para acá. Bueno, el peor fue Macri. Ah, mira, ninguno de los tres acertó. Sí, lo que... Macri dice acá. ¿Sí? Sí, dice Macri, está bien. ¿Por qué te digo esto? Yo creo que Milei va a terminar generando consecuencias estructurales peores, pero todavía no lo hizo, porque todavía no yo terminó. Puse Milei, está bien. Sí, yo puse Menem. No. Hay un montón de cosas para decir de Menem, pero lo de Macri fue estructuralmente mucho más destructivo. ¿Por qué? Por la deuda, por el Fondo Monetario. Y a De la Rúa, por eso te digo lo del documental, yo lo pensé muchas veces en contraposición. A De la Rúa se fue con 39 muertos en una represión, y eso es gravísimo. Duhalde también tuvo sus muertos en represiones. Pero bueno, más allá del incalculable valor de la vida y esas muertes, además especialmente crueles, pensando en el futuro, en mis hijos, en el país, me parece que el daño de Macri fue el mayor hasta ahora. Ajá. Y el mejor... Hay mucha competencia para la primera categoría y esta no tanto. Más un descarte, claro. Esta es más por descarte. Y bueno, en términos de resultados macroeconómicos, Néstor Kirchner. Ah, mira, Renú, le pegó todo. Sí. Somos parecidos. Yo pensé
y acá me interesa tu respuesta, que ibas a decir, Cristina. Por la distribución del ingreso. Claro, porque decir Néstor es como bueno, sos Matías Culfas. No, lo que pasa Pensé es que era Leberco y era... en términos de efectividad, pero es que Cristina fue desastroso Sí, macroeconómicamente, pero además el empeño en el error, el empeño en la búsqueda en la persecución de ese fantasma que ya había perseguido, para mí equivocadamente, Néstor Kirchner. Es algo que me cuesta reivindicar mucho. ¿No tuvo mayor vocación redistributiva Cristina que Néstor? Sí, pero no es solo la vocación, es la efectividad para llevarlo adelante y que dure. Lo que me van a putear por esto, boludo. Yo sabía que estaba abriendo una puerta polémica. Qué sé yo. Si me preguntás ministros, mejor ministro, por ahí yo justamente por la decisión. ¿Sabés qué pasa, Ale? Yo pensé que ibas a contestar algo distinto a lo del resto de los conductores de Radio con Vos. Cómo me chicaneó, boludo. Contra chicaneó. Te metió. Pará, quedan 2 minutos, no vale hacer eso. No, pero lo de Macri no lo dicen todos, Listo. Tenemos que cerrar acá, Ale. Te dejo con el problema. En serio. Ojalá costara menos elegir al mejor presidente. Lo que hay que decir es que en toda la liga que me presentás como opciones, hay una constante que es el condicionamiento de la deuda de la última dictadura. Totalmente. Bueno, ahí ya por eso ni me meto. Pero en serio, es muy importante subrayarlo porque, qué sé yo, si no fuera por eso, podríamos hablar de las virtudes institucionales de Alfonsín. Sí. Pero la verdad que gobernar la Argentina con esta deuda es tratar de hacer equilibrio en una balsa en la tempestad. Lo de Macri es condicionar a todos los gobiernos. Alfredo Sayar. Perdón, no lo molestemos. Gracias, Ale, por haber venido. Muchísimas gracias. A ustedes, che, en serio, un gustazo. Estuvo Flor Trevino en la operación técnica, Flor Fresa en cámaras, Anto Puncino en redes. En coordinación, Café y Magia, se autodefinió Julio Ubalde. En edición, Antú Martín. Nosotros acá, Leandro Renú, Nasa Lomagno, yo soy Gabriel Suez. Nos reencontramos el sábado que viene a las 10 para hacer Como la Ves acá en Futurock. Chao, gracias.